Hola, mi nombre es Salvador Mira y soy profesor de informática. Te doy la bienvenida a la píldora 33 del curso Redes en Píldoras, en la que te hablaré del cableado UTP. El cableado de par trenzado sin apantallar es el más ampliamente utilizado en las instalaciones de red de área local. Los cables UTP están formados por 4 pares trenzados de cables de cobre. Los cables están codificados con colores y estos van a servir para realizar las terminaciones atendiendo a los estándares. Estos cables no son muy gruesos y eso facilita su manejo e instalación. Como el cable UTP no está apantallado, no dispone de ningún mecanismo de protección externo contra las interferencias EMI y RFI. Pero gracias a las espiras que produce el trenzado, los cables UTP limitan el efecto negativo del crosstalk. Los cables se disponen en pares para formar un circuito. Al formar este circuito, el campo magnético que genera cada cable es justo el inverso al que genera el cable vecino, produciendo así una cancelación por la suma de ambos. Al cancelarse los campos magnéticos, no se induce ningún campo eléctrico. Para mejorar la cancelación, cada par de cables se trenza con un número diferente de vueltas por metro. En la figura se puede ver cómo los cables azul, blanco, azul se trenzan a una frecuencia superior que la de los cables marrón, blanco, marrón. Para el cableado UTP se sigue la norma TIA-EIA 568. Esta norma establece cuáles son los estándares de cableado para las redes LAN. En la norma se definen elementos tales como los tipos de cable, las longitudes máximas, los conectores, la terminación de los cables y los métodos de testeo de los cables. Las características eléctricas del cableado de cobre las define el Instituto IEcubo. Para ello, los organiza en categorías de acuerdo a sus prestaciones respecto a su capacidad de utilizar el ancho de banda. Los cables se clasifican en categorías. Cuanto más alto es el número de la categoría, más prestaciones se obtienen del cable. Para las redes Ethernet actuales, donde la velocidad de transmisión suele ser de 1 gigabit por segundo, se recomienda emplear como mínimo la categoría 5E, aunque una mejor opción sería utilizar la categoría 6. El cable de categoría 3 se utilizaba inicialmente en transmisiones de voz, pero fue adaptado a transmisiones de datos a un máximo de 10 megabits por segundo. La categoría 5 se emplea en redes de datos con una transferencia máxima de 100 megabits por segundo. La categoría 5E, o categoría 5 mejorada, permite tasas de transferencia de hasta 1 gigabit por segundo. En la categoría 6 se añade un separador interno para mejorar el aislamiento entre pares de cobre. Soporta hasta 10 gigabits por segundo. La categoría 7 soporta también hasta una ratio de transmisión de 10 gigabits por segundo. Hay que tener en cuenta que algunos fabricantes han mejorado en algún aspecto la categoría 6 y directamente lo llaman categoría 7. La categoría 8 proporciona conectividad de hasta 40 gigabits por segundo. En esta figura podemos ver los tipos de cables de categoría 3, de categoría 5 y de categoría 6 respectivamente. Habitualmente, los cables UTP terminan con un conector RJ45. El estándar TIA-EIA 568 indica cuáles son los colores de los cables que se conectan en cada pin del conector. Vemos en la figura cómo son estos conectores RJ45. Los cables con conector RJ45 se conectan a rosetas con zócalos RJ45 hembra. Podemos ver cómo son en su parte delantera y cómo en la parte trasera se codifican los pins con códigos de colores. Para un buen funcionamiento de la red, es esencial que las terminaciones de los cables estén realizadas correctamente. Vemos en la figura un cable mal terminado. Se puede apreciar que la funda exterior del cable no está dentro del conector RJ45. Eso es debido a que no se han recortado adecuadamente los cables de los pares de cobre.
En la figura de la derecha vemos un cable que está correctamente terminado. Según los tipos de dispositivos que deseemos interconectar, podremos necesitar cables de conexión directa o cables de conexión cruzada. Esto se refiere al orden en que se disponen los pines en los conectores de ambos extremos del cable. Los cables Ethernet directos o paralelos son los cables más empleados. Se utilizan principalmente para unir hosts con switches o switches con routers. Por otra parte, los cables Ethernet cruzados se emplean para interconectar dispositivos similares. Por ejemplo, un host con un host, un switch con un switch o un router con un router. Los cables cruzados se consideran a día de hoy obsoletos, ya que la mayor parte de los dispositivos disponen de la capacidad de detectar qué tipo de interconexión se requiere. Al hacer esta detección, los dispositivos hacen el cruce de cables interiormente de manera electrónica. A esta capacidad se le da el nombre de AutoMDIX. Por verlo de forma esquematizada, podemos considerar en las capas del modelo OSI las capas bajas, compuestas por la capa física y la capa de enlace de datos, y las capas altas, formados por la capa de red, la capa de transporte, la de sesión, la de presentación y por último la capa de aplicación. Utilizaremos cables directos cuando los dispositivos que queremos interconectar funcionan uno de ellos en las capas bajas y el otro en las capas altas. Por ejemplo, un switch funciona en las capas bajas, mientras que un host funciona en las capas altas. Por esto utilizamos un cable directo cuando conectamos un host a un switch. Por su parte, si ambos dispositivos trabajan en las capas bajas o ambos dispositivos trabajan en las capas altas, emplearemos en ese caso un cable cruzado. Por ejemplo, si conectamos un switch a otro switch, como ambos dispositivos trabajan en las capas bajas, emplearemos un cable cruzado. Lo mismo ocurriría si tratásemos de conectar un host a un router, ya que ambos están trabajando en las capas altas. Por tanto, también deberíamos emplear un cable cruzado. Si elegimos un cable no apropiado y los dispositivos no soportan AutoMDIX, no habrá comunicación entre ambos. En cualquier caso, los dispositivos no tienen por qué sufrir ningún daño físico por esta cuestión. Para el estándar T568A, la conexión de los pines en un conector RJ45 sigue el orden siguiente. Vamos a verlo detallado desde el pin número 1 hasta el pin número 8. Blanco-verde, verde, blanco-naranja, azul, blanco-azul, naranja, blanco-marrón, marrón. Lo vemos representado en la figura de la derecha. En el estándar T568B, que por su parte es el más empleado, la conexión en los pines de un conector RJ45 sigue el orden siguiente: blanco-naranja, naranja, blanco-verde, azul, blanco-azul, verde, blanco-marrón y marrón. Lo tenemos también aquí representado en la figura de la derecha. Si queremos obtener un cable directo, haremos en ambos extremos el mismo tipo de conexionado, es decir, el T568A o el T568B. Si lo que queremos obtener es un cable cruzado, realizaremos en un extremo el tipo de conexión T568A y en el otro el T568B. En la píldora 33 hemos tratado los siguientes temas: cuáles son las características de los cables UTP, qué estándares se emplean en los cables UTP, qué son los cables directos y cruzados y cuáles son sus usos y características. Muchas gracias y si te ha gustado, dale un like y suscríbete al canal.